tenemos en línea al doctor Alberto Videla, pediatra y neonatólogo, presidente de la filial del Alto Valle de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muy buenas tardes, Silvio Sacomani lo saluda. Doctor Videla, ¿me recibe? Sí, hola. Sí, ahí tenemos unos leves ¿Puede acoples. hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, cómo no. Doctor Videla, bienvenido a la Cocina de las Noticias. Un placer hablar con usted. Silvio Sacomani lo saluda, le decía. Gracias. Muchas gracias por atendernos. Bien, en primer término, nosotros recién hicimos un raconto de las declaraciones del ministro de Salud de aquí, de la provincia de Neuquén, Rubén Butié, con respecto al índice de mortalidad infantil y los factores por los cuales se fueron dando. Nos gustaría conocer su impresión con respecto a estas declaraciones. Sí, yo estoy en Buenos Aires en este momento y bueno, cuando salieron las declaraciones me enviaron digitalizado, escaneado, el artículo que había salido en el diario. Uh-huh. Y realmente esas declaraciones, a mi criterio, no son válidas. Realmente considero que son muy apresuradas, no son reales y además caen por su propio peso. Es decir que la por terapia intensiva se muere más la gente se moría cuando no había terapia intensiva. Uh-huh. Justamente sobreviven más. Es más, hay cifras que se pueden consultar en el Hospital Neuquén. Allá por el 2007 más o menos hicimos un trabajo sobre el impacto que tenía la terapia intensiva neonatal sobre la mortalidad infantil. La terapia intensiva del Hospital Neuquén, hay otras terapias intensivas además. Y bueno, lo que veíamos era, por ejemplo, que de 100 chicos que ingresaban en respirador, es decir, que estaban con mucho riesgo de morirse, sobrevivían 70. Eso sobre los 10.000 partos que había en ese momento en la provincia de Neuquén, eran 7 puntos en la mortalidad infantil, disminuía 7 puntos la mortalidad infantil. Uh-huh. En ese momento la mortalidad infantil estaba, yo lo recuerdo bien, pero estaba brillando las dos cifras, estarían en un 9 por 1000, algo así. Uh-huh. O sea que si no estuviera la terapia intensiva, si no hubiera estado en ese momento la terapia intensiva del Hospital Neuquén, la mortalidad hubiera subido al 17 por 1000. O sea que decir que que ahora como entran chicos a terapia, aumenta la mortalidad infantil, es totalmente errado, por lo menos confuso cómo apareció la versión en el diario. Sí, está entrecomillado como apareció la versión en el diario, así que estimamos que tiene que ver con una cuestión textual por parte del ministro de Salud en este caso. Sí, pero por ahí lo dijo textual y dentro de otro contexto y se tomó esa pequeña frase, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Claro, resultan increíbles, ¿no es cierto? Es inexplicable, uh-huh. ¿no? Es inentendible lo que quiso decir. Claro. Sí, a mí lo que más ruido me hizo también, primero me hizo ruido que si hablamos de terapias intensivas, o terapias neonatales, mejor dicho, de alta complejidad, me da la impresión, así, abuelo de pájaro, digamos, es que se van a morir menos niños, porque precisamente tiene alta complejidad. Tal cual. Eso a priori. El objetivo de la terapia neonatal, de la terapia pediátrica, es salvar vidas. Claro. ¿Sí? No es que se pone para que uno se entretenga, no es que estamos tratando de conseguir una fuente de trabajo. Las terapias neonatales son para salvar vidas. Claro. De hecho, la disminución de la mortalidad infantil tiene que ver con 4 factores. A ver. El control del embarazo es el primero, uh-huh. El parto institucional es el segundo, el tercero es la recepción del recién nacido por personal entrenado y el cuarto justamente es la terapia intensiva neonatal. Claro. O sea, que decir que se mueren más porque ahora hay más terapia, salvo que las terapias intensivas sean de mala calidad, bueno, ese sería otro punto para discutir, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, hay lugares, provincias, donde se hablan terapias intensivas como que si no quien abre un kiosco. No, seguro. No es el caso. No, por supuesto. No, y otro de los puntos que también me hizo pensar y analizar y no comprender realmente, mire que le busqué la vuelta, y estuve un tiempo aquí hablando con la producción del programa, y así textual también, sostuvo que al paso de ese que se debe la mortalidad infantil, escuche bien esto por favor, al paso del subdesarrollo económico, estructural y social a un desarrollo. Digo, si hay un desarrollo, por ende no va a haber menos mortalidad infantil en este punto.
Bueno, escúcheme, eso es insostenible. Es querer buscar una explicación, no sé, sacando de una galera, pero de una galera donde le robaron el conejo. Ya no hay conejo en la galera. Claro. Entonces, digamos, pasar del subdesarrollo al desarrollo disminuye la mortalidad infantil. Esto está clarísimo, ¿sí? Esto no admite ninguna discusión. La interpretación que yo quiero ver, que por ahí el ministro no se supo explicar, mirándolo con bondad, ¿no? Sí. Es que, como al decir, se están implementando nuevas terapias que se usan en los países desarrollados, entonces al producir esto aumentan los prematuros, y al aumentar los prematuros aumentan las muertes neonatales, porque los prematuros extremos, usted sabe que tienen más riesgo, claro, de chicos nacido a término. Claro, lo inherente a la prematurez, claro. Sí, entonces, sí. Si aumenta, existe la posibilidad de que si aumentan los prematuros, consecuentemente aumente la mortalidad. Pero aquí no fue eso lo que sucedió. Si bien hay fertilizaciones in vitro, las muertes no son por las fertilizaciones in vitro. Es como que si yo le digo, mire, no, lo que pasa en esta región del planeta, hubo una gran mortalidad porque tiraron la bomba atómica. Pero después el otro dice, no, mire, tiraron la bomba atómica, pero la bomba atómica no explotó. Entonces, los muertos hay que buscarle otra causa, no la bomba atómica. En este caso, no la fertilización in vitro o la fertilización asistida. ¿Y a qué debe este incremento, si es real, ¿no es cierto?, del 2%, aproximadamente 2 puntos, al índice de mortalidad infantil? Bueno, eso hay que estudiarlo. ¿Sí? Por eso, el problema es tratar de tirar hipótesis así livianamente, ¿sí? Como para tratar de salir del paso. Yo entiendo que el ministro quiera no alarmar a la población, pero hay dos factores allí que son importantes. Una es que hubo aumento de la prematurez. Sí. Puede ser que en esto tenga relación la fertilización asistida, que aumente la prematurez, ¿sí? Pero ya les he explicado que los muertos no tienen que ver con la fertilización asistida. Eso por un lado. Por otro lado, hubo aumento en la mortalidad de esos prematuros extremos, es decir, no que aumentó el riesgo potencial, sino que chicos que antes se morían, supóngase, en este grupo de peso de 500 a 1000 gramos, se morían el 50%, bueno, el año pasado, no tengo la cifra aquí concreta, sí. Estoy diciéndole como explicativo. El año pasado, en vez de morirse el 50% de ese grupo de riesgo, se murió el 60 o el 70%. ¿Sí? Y esto, bueno, hay que verlo bien contextualmente, ¿no? Porque uno no lo puede decir así simplemente, bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay que ver dónde se murieron más. ¿Se murieron en público o en privado? ¿A qué responde esto? Nosotros estuvimos investigando a ver si esto si había sido estacional, es decir, en alguna época del año predominantemente. Nos llamaba la atención, por ejemplo, la época de la huelga. Bueno, no encontramos que tuviera relación con la época de la huelga, por ejemplo, que era una de las especulaciones. Se llevaron un montón de chicos, probablemente hubo aumento de la morbilidad, es decir, de cosas agregadas, enfermedades agregadas, porque el tema de las derivaciones no les hace bien a los recién nacidos, pero no incidió en la mortalidad. Eso. Entiendo. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Están los servicios preparados para absorber ese incremento de prematuros que hubo? Bueno, yo estuve leyendo en el diario también las declaraciones de la jefa del servicio de neonatología del Castro Rendón, donde dice, bueno, que hay un problema de recursos humanos, un problema de equipamiento, hay un problema incluso hay un problema de infraestructura en neonatología del Castro Rendón. El Castro Rendón siempre fue el servicio de neonatología, un servicio de excelencia, sí, pero trabaja, una vez vino a evaluarlo de maternidad e infancia en la Nación la doctora Lomundo, y decía, ustedes tienen los resultados muy buenos, pero se ve la sangre de los neonatólogos pegada en las paredes. Trabajan a destajo con muy pocos elementos, muchos de los elementos que hay son donados por Nación, y bueno, esto era evidente que en algún momento iba a pasar,
tal vez pueda hacer eso. Ahora, pero claro, ya le digo, esto hay que evaluarlo bien, hay que ponerse a investigar las causas, qué pasó, por qué hubo más prematuros, por qué se murieron. Así que no es tan simple como decir es la terapia intensiva o ahora lo de 500 gramos, no hay tantos chicos de 500 gramos tampoco, pero los menores de 500 gramos, la definición de la OMS es que son recién nacidos vivos si respiran o si tienen latidos, claro, o si les late el cordón o sí, si se mueven, independientemente del peso al nacer. Está perfecto. Y esta definición es de los años 70 y los certificados de nacimiento se confeccionan así siempre. Por eso tampoco es cierto que ahora se carguen pacientes que antes no se cargaban. Dice un nacimiento de 500 gramos decía algo así como que antes era un aborto, pero no es así. Aunque uno lo quiera considerar que uno de 500 gramos tiene muy poco riesgo de sobrevida, son chicos que si tuvieron latidos en el cordón umbilical en el momento del nacimiento o respiraron o se movieron, se van a cargar a la mortalidad infantil como se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Muy buenas tardes, doctor Videla. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? Quería consultarle con respecto también, usted estuvo hablando sobre el tema, pero el ministro de Salud, Botigué, también expresó que se debían cambiar los mecanismos que se están utilizando para medir la tasa de mortalidad infantil. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, eso también realmente él dijo algo así como que era un barbarismo técnico. Yo quiero interpretar que se quiso referir a estos chicos menores de 500 gramos que por tener latidos se cargan como recién nacidos vivos y que luego van a fallecer y se van a cargar a la mortalidad infantil. Quiero interpretar que se quiso referir a eso, ¿sí? Pero bueno, la mortalidad infantil es una definición internacional, ¿sí? Que se usa en todo el mundo igual, o se debiera usar igual en todo el mundo. Hace unos años hubo un problema, nosotros llamamos el affair Tucumán. Tucumán había bajado muchísimo la mortalidad infantil. ¿Y por qué era? Porque habían dejado de cargar este grupo de chicos que se morían, y esto había mejorado con respecto a los demás. Como y la verdad es que no es un barbarismo técnico, porque la mortalidad infantil es un fuerte indicador del desarrollo de los pueblos y permite la comparación tanto en las regiones como en los países, y también una comparación histórica. Es decir, yo estoy usando mortalidad infantil, esto es como el cambio al INDEC para que me den mejor las estadísticas. Acá también quiero cambiar las estadísticas vitales porque ahora no me gustan. Es decir, hasta el año pasado estaban bárbaras las estadísticas vitales, estaba bárbara la mortalidad infantil, ahora no me gusta, entonces es un barbarismo técnico. Bueno, en fin, creo que vuelvan los comentarios. Sí. ¿Le preocupa tener un ministro de Salud como el que tenemos? Bueno, qué pregunta. Sutil. La verdad es que si me tengo que guiar por esto que salió en el diario, me preocupa. Bien, muchísimas gracias, doctor Videla. Ha sido usted muy amable. No. Muchas gracias por la comunicación. Bien, pasaba el doctor Alberto Videla, presidente de la SAP, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría, de aquí de la filial del Alto Valle.